El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario, como justamente lo ha llamado el Papa, el domingo de la palabra de Dios. Y hemos escuchado en la liturgia de la palabra, en texto que nos corresponde del Evangelio, este prólogo que nos presenta Lucas, bastante profundo y rico para digerirlo. Es una forma de expresar a los hombres de Dios, a la comunidad cristiana, aquellos que siguen a Jesús Maestro, Teófilo, el hombre de Dios. Y mire cómo el autor sagrado procura poder comprender cómo se ha armado el texto bíblico. Porque uno a veces puede preguntarse cómo el autor sagrado descubre los acontecimientos, si fueron posteriores cuando se dieron. Es decir, eso que usted ve en la película, que Jesús iba hablando y iba el discípulo caminando y con algo escribiendo, eso no fue así. Eso, quítenselo de la cabeza, ¿verdad? Esto es posterior, ya inspiración del Espíritu Santo en qué es lo que va a quedar por escrito. Y viene con la motivación de las persecuciones. Las persecuciones fueron claves para que se escribieran
los libros sagrados. ¿Por qué? Porque los testigos fidedignos del pasar, es decir, de la historia de Jesucristo, estaban muriendo, estaban siendo perseguidos. ¿Qué hizo la comunidad cristiana? Vamos a recoger, échame el cuento, que fue lo que tú viste, y iban recogiendo los relatos, los testimonios de muchas comunidades, de muchos discípulos, de muchos oyentes de las enseñanzas de Jesús. Y luego se armó el libro. Así que podemos hasta atrevernos a decir que la totalidad de un libro sagrado no le corresponde a una sola persona, sino a veces hasta una comunidad. Esa comunidad luego se le coloca un nombre. Como hoy, por ejemplo, yo puedo decir comunidad de base tal. Si en un momento dado a usted lo persiguen y le vuelan la cabeza por Cristo, otra comunidad puede decir, bueno, voy a escribir la historia de la comunidad que dio testimonio de fe. Y puede poner el libro según el nombre de esa comunidad, ¿verdad? Así está aproximadamente unificado los textos. Y Lucas, por eso llama Teófilo a todo aquel que va a conocer a Cristo. Y mire cómo lo hace. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros. Hechos verificables. No es que a mí una vez me dijeron, ¿usted fue testigo de eso? Sí. ¿Da testimonio de eso? Sí. Entonces, es distinto cuando usted es un testigo a que usted venga a echar un chisme. Mucha gente le gusta el chisme. Dígale a la persona que tiene al lado, no vayas a caer en chisme. Si no estuviste allí, cállate la boca, dígale. Porque a veces, ay, no es que alguien me dijo, ¿usted quién le dijo eso? No sé, fue la comadre la que me dijo, me estaba pintando las uñas y la comadre me lo dijo allí. No. Usted tiene que ser testigo de lo que va a decir. Siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares. Importante. Siguiendo las tradiciones. Recuerde que la iglesia se rige por Sagrada Escritura, por tradición y por magisterio. Tres cosas fundamentales para que usted pueda avanzar en la santidad y pueda estar fiel al encuentro con Cristo. Estas tres cosas son fundamentales: Escritura, tradición y magisterio. Apréndasela. ¿Cuál es la primera? La segunda y la tercera. Escritura, lo que está escrito. Es que en la iglesia se hacen cosas que no lo dice la Biblia. Tradición. Magisterio. Tienes el poder de atar y desatar. Lo que ates aquí quedará desatado. Por eso el magisterio, la autoridad que el Señor le ha dado a Pedro, es decir, el Papa y los obispos, y declaran algo o pronuncian algo como dogma, eso también es recibido como parte de la fe. Porque son tres columnas fundamentales para la Iglesia católica.
En otras iglesias no lo va a encontrar. En la iglesia protestante dice solo escritura. Eso caeríamos en un gran error, porque si todo es escritura, seríamos muy fundamentalistas. Y si caemos en la parte fundamental de la escritura, cuando leemos el texto, que si tu mano te hace pecar, ¿qué dice? Entonces date un machetazo en la mano. ¿Así lo pide Cristo? No. No podemos entonces solo escritura. Yo también, dice el autor, yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio. Cuando habla desde el principio se refiere al momento de la encarnación. Por eso Lucas va a colocar su evangelio de la infancia. Y es el que se extiende con una dulzura de colocarle a María un lugar importante en la historia de la salvación. Cristo se hace hombre porque María dijo sí. No llegó de la nada, necesitó el instrumento humano, María, para hacerse uno con nosotros. He resuelto escribírtelos por su orden, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. No es un cuento, no es una historia, es un acontecer de experiencias en relación a la persona de Cristo, con la intención de conocerlo. Usted viene a misa porque usted quiere encontrarse con Cristo, y cada Eucaristía nos debe llevar a nosotros al conocimiento de Cristo. Yo sería feliz si nosotros hiciéramos un examen por lo menos una vez al mes, donde los fieles obligatoriamente se les manda a hacer un examen y se les pregunte: ¿qué aprendió usted durante este mes? Porque si yo les pregunto de qué hablaba el Evangelio el domingo pasado, nos quedamos en ser espectadores. Nos quedamos solamente en ir, ¡ay, qué bonito! Habló el Padre, pero hasta allí. Rebota en nosotros la palabra. Si la palabra entra en nosotros, tenemos que aprender, hay que usar el método de la meditación. La palabra tiene que hacer eco en mi vida. ¿Qué me está diciendo el Señor hoy? Y mañana volver a... ¿Qué me está diciendo el Señor? Porque escuché en la misa, en la celebración de la Eucaristía, tal frase, y eso me hace ruido. Y investigo, y pregunto, y hago oración desde esa frase que me quedó, y la voy repitiendo, e intento, me esfuerzo para poder por lo menos comprender el mensaje divino. Pero no, vamos a misa, calentamos el bar, escuchamos la palabra, salimos. ¿Estuvo bonita la misa? Sí. ¿De qué habló el Padre? No sé. Estuvo bonita, pero no sé de qué habló. Si le pregunto de qué habló el Padre Edison anoche en la misa, una palabra clave: el ancla y todo su significado.
Esas son cosas que debemos nosotros ir insistiendo, aprendiendo a nivel grupal, a nivel de comunidad de base. Hay que hacer revisión, sentarse a hacer revisión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy creciendo espiritualmente? Dígale a la persona que tiene al lado, no te duermas y crece. Porque están cabeceando, están como las gallinas. He resuelto escribírtelos por su orden, para que conozca la solidez. A veces uno, el sacerdote, cae mal por decir las cosas con claridad. Cuando uno dice las cosas sin pelitos en la lengua, la gente queda... ¡ah! Pero así es que uno aprende. Y el cristiano necesita alimento sólido. Un niño recién nacido necesita del pecho de su madre. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 10 años? ¿Y por qué no? Ustedes me dijeron que era necesario. Un niño recién nacido necesita del pecho de su madre hasta los 10 años. ¿Por qué si lo necesita? ¿Hasta qué edad necesita ese pecho? ¿Cómo? 1 año, 2 años. ¿Cuánto dicen por ahí? 5 años. Por eso es que salen mujeriegos. 5 años. Eso se le crea un hábito ahí. No. ¿Cuánto necesita? Aproximadamente 1 año, entre 1 y 2 años. Entre 1 o 2 años, dependiendo del niño, ¿verdad? Porque si ese niño agarra kilo, hay que rápidamente despegarlo, ¿verdad? Pero si está flaquito, hay que darle un poquitico más allá, ¿verdad? Para que agarre sustento. A estos muchachos seguro les faltó, están flacos, ¿verdad? Ajá, pero nosotros nos hemos dado cuenta que si ese niño permanece por más tiempo pegado al pecho de la madre, ya no recibe un alimento sólido. Necesita otro tipo de alimento, ¿sí o no? En la vida espiritual también es así. En la vida espiritual, usted inicia, yo llegué a la iglesia, no sabía cómo rezar, no sabía cómo orar. Entonces voy viendo la situación y me dice, mira, reza así, y voy viendo los tipos de vida espiritual y tomo un modelo que me identifica y me ayuda en mi vida espiritual. Pero cuando ya llevo 2, 3, 4, 5, 10 años, 20 años en la iglesia, usted no puede tener el mismo alimento que cuando llegó. Usted necesita un alimento sólido. Y ya eso lo dice también las cartas paulinas. Se necesita darle a la comunidad sustento. Usted puede venir a una misa a bailar, gozar, brincar y saltar. Eso es como un primer impacto para la persona. Pero cuando usted descubre que el misterio que se celebra en la Eucaristía es la memoria de Cristo, pasión, muerte y resurrección, dice, ya va, yo no vengo aquí a bailar. Yo vengo aquí
a conmemorar que Cristo dio su vida por mí, de que Él sufrió, de que Él fue crucificado, que derramó su sangre por nosotros y que resucitó. No puede estar bailando mientras Cristo está crucificado. Sería incoherente. Eso lo hacen los cultos evangélicos, que no tienen el memorial. Y si usted ve un programa de un culto evangélico, ¿cómo es? La brincadera, la saltadera, la gente se tira al suelo y bueno, pare de contar. ¿Por qué? Porque mueven las emociones para que la gente se sienta bien y chévere. Pero eso no es el misterio. Hagan esto en memoria mía. Eso es profundo. Hagan esto en memoria mía. Muy profundo. El memorial. Entonces tenemos que tener sustento para decir esto que nos dice hoy Lucas. He resuelto escribirlo por su orden, para que conozcan la solidez de las enseñanzas. Si usted todavía es ignorante en la fe, eso es culpa suya. Porque nosotros en la iglesia se proponen talleres, se proponen formaciones, se explica las escrituras. Y usted, yo siempre le he dicho, traiga un cuaderno y anota. Y después que anote, mire padre, usted habló tal día de esto y yo no lo entendí. Bueno, vamos a hablar de eso. Llegar a casa y volver a revisar el texto, seguir meditándolo, pero no quedarnos con lo que escuché en la iglesia. Hay que nutrirse. ¿Por qué? Porque en la vida hay situaciones que tenemos que responder. Si hay que evangelizar, hay que dar razones de nuestra fe. Si nos encontramos un hermano protestante, no podemos solamente quedarnos callados, sino argumentar y defender nuestra fe, pero con razonamientos lógicos, no con razonamientos pietistas, sino desde la teología. El texto termina con la inspiración del libro de Isaías. Un escenario hermoso porque este texto es como la base para meditar el servicio de los monaguillos. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué están los monaguillos ahí? ¿De dónde surgieron los monaguillos? El texto dice, y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Ese y el que le ayudaba. Alguien estaba allí ayudando al maestro. Alguien estaba allí ayudando a Cristo Jesús. Es el argumento de la Escritura para tener a los monaguillos. ¿Qué es un monaguillo? Un ayudante del sacerdote. Cristo, sacerdote. En un lugar privilegiado de maestro, de enseñar a la comunidad cristiana. Jesús toma este texto diciendo, el Espíritu está sobre mí. Toda función, todo lo que se hace es por gracia del Espíritu. Y hoy debemos pedirle al Señor que nos capacite para descubrir la gracia del Espíritu. Has venido hoy al templo porque el Espíritu te ha inspirado. Sirves, haces obra de caridad, es porque el Espíritu te ha impulsado. No pierdas
esa sensibilidad de reconocer la gracia de Dios en tu vida. No lo hagas mecánico, hazlo porque el Espíritu quiere algo de ti. El Espíritu nos impulsa a veces a muchas cosas y nosotros no aprovechamos lo que la gracia nos está permitiendo. Pidamos pues al Señor que durante esa semana la palabra de Dios como centro fundamental de nuestra vida sea para nosotros una herramienta para crecer, una herramienta para conocer a Jesús, una herramienta para fortalecer el alma. Dejémonos inspirar por la palabra de Dios. Dejémonos motivar por aquello que Dios ha dado para que cada uno de nosotros responda a la historia. Amén.